Vamos a seguir con la serie Las parábolas de Jesucristo, tema 5. Y aquí metí 3 parábolas, por eso el título está un poco largo, pero vamos a hacerlo así. Las parábolas del tesoro escondido y la oveja perdida. También, obviamente, la parábola de la perla de gran precio es la misma que la parábola del tesoro perdido. Así que son 3 parábolas en una sola enseñanza. Las parábolas del tesoro escondido, la que sigue es la parábola de la perla de gran precio, y vamos a ver también cómo está relacionado con la parábola de la oveja perdida. Y la palabra entonces nos lleva al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 44, el tesoro escondido. En la Reina Valera lo voy a leer, versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Para qué lo comprará? Para adueñarse, apropiarse de ese tesoro que ha encontrado. Bueno, acuérdense, es una parábola, ¿entienden? Para entender algo con lo natural, algo que es espiritual, algo del reino de Dios. Bueno, sigamos leyendo en el versículo 45, que es la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Tras 4 parábolas sobre cómo el mundo verá el reino de los cielos, acuérdense, las parábolas es lo espiritual, tratar de entender el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora nos vamos a centrar en la buena nueva, en la buena noticia del reino de los cielos. Tras hablar a las multitudes, el Señor Jesús entró en una casa con los discípulos, con sus allegados más cercanos, y les comunicó en privado las siguientes 4 parábolas que siguen después ahí en Mateo 13. De esas vamos a ver estas 2. Representan el reino de los cielos, estas parábolas, desde la perspectiva de Dios. Acuérdense, las que vimos antes, la del sembrador, la del crecimiento de la semilla, la de la mostaza, etcétera, hay una perspectiva del mundo, ¿verdad? De los seres humanos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver unas parábolas que el Señor les enseña a sus allegados más cercanos, desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Una interpretación común de la parábola que acabamos de leer, del pasaje principal del tesoro escondido, considera que el tesoro escondido es Cristo, ¿verdad? La salvación, ¿no? El tesoro. Y quien vende todo lo que tiene para obtener ese tesoro, a Cristo o a la salvación, es el pecador arrepentido que llega a Cristo, a los pies de Cristo. A la luz de la imagen completa que Jesús presenta en estas 8 parábolas que hay en Mateo capítulo 13, esta suposición, aunque es correcta, no es la más exacta. Y ahora les voy a explicar por qué. Esta interpretación que acabamos de mencionar, en donde nosotros como pecadores arrepentidos que venimos bajo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, venimos a los pies de Cristo, sí, obviamente es correcto, pero hoy vamos a aprender que no es la principal interpretación. Ahora, vamos a ver de vuelta la interpretación que recién mencionamos, comúnmente aceptada de estas parábolas, que es el significado del tesoro. ¿Quién es? Dios, Jesús, ¿no? Y sus promesas. El hombre que encuentra el tesoro y después vende todo, pues somos nosotros los que encontramos la buena nueva de salvación y nos arrepentimos, ¿verdad? Y vendemos, entre comillas, vendemos todo lo que tenemos. ¿Para qué? Comprar el campo, ese tesoro, esa perla preciosa. Lo que significa que ahora seguimos ¿a quién? A Jesús principalmente. Dejando todo lo que antes considerábamos de valor o importancia, lo dejamos atrás.
Recuerden, no podemos seguir las cosas que antes consideramos de valor y a Cristo consideramos una cosa de valor, o siempre tenemos una escala de valores, le dicen, ¿verdad? Siempre hay algo que es más valioso que otras cosas. Y en esa manera es algo importante que cada uno de nosotros se ponga a preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo más valioso en mi vida? ¿Qué es lo más? Pongas esa pregunta como algo de todos los días. Yo al despertarme, Señor, gracias. Uno busca al Señor, ¿verdad? Gracias otra vez. Me he despertado, me has dado salud, un nuevo día, Señor, y etcétera, etcétera. Considero valioso ese nuevo día, pero lo considero más valioso porque puedo andar ese día con mi tesoro, que es Cristo. Amén. Entonces, esta es la interpretación comúnmente aceptada. Esta interpretación, vamos a decirle que tiene un significado correcto, pero secundario. Subraye, secundario. Correcto, pero secundario. Permítame entonces explicarles por qué y compartirles algunas escrituras al respecto para respaldar. Para empezar, nosotros, esto es una aclaración que tengo que hacer, pero porque pues hay que hacerla. Ya sabemos que podemos o no podemos comprar el reino de Dios. Nosotros, con dinero o con cosas materiales o con sacrificios que hagamos, ¿verdad? ¿Podemos? No, ¿verdad? Yo sé que aquí todos estamos en lo mismo, ¿verdad? No podemos comprar a Cristo, ¿verdad? No podemos comprar el reino de los cielos, la entrada a la casa del Padre, etcétera, etcétera. Suena mucho más obvio para nosotros que hemos estado en la sana doctrina durante tiempo, ¿verdad? Algunos más que otros, pero aquí en esta congregación predicamos la sana doctrina, que es la Biblia según la interpretación ¿de quién? De Dios, no de los hombres, por más teólogos buenos que se digan que sean. Interpretamos la Biblia según el pensamiento de Dios. Eso se llama la sana doctrina. O como los teólogos le dicen, la exegesis, ¿verdad? Y al revés sería, interpretarlo como los hombres, sería la eisegesis. O sea, según el pensamiento de los hombres, interpretar la Biblia, que es el gran error. El pensamiento de Dios se debe interpretar por donde vino la mente que la creó, ¿verdad? Que es Dios. Bueno, para nosotros es algo muy, muy obvio saber que nosotros no podamos comprar con nada de lo que hagamos en esta vida o podamos pagar con dinero o con posiciones materiales lo que es algo espiritual. ¿Sí me entienden? Todo lo que es de esta vida es material o producto de lo natural o material. Eso jamás puede pagar lo que es espiritual y eternal, lo que es realmente de Dios. Si así se entiende mejor, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué hago este hincapié en esto? Porque no es tan obvio para muchos hermanos que están en doctrinas de hombres. En iglesias cristianas se dice, pero doctrinas de hombres. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? ¿Dios nos prospera? Amén, claro que sí. Pero esa no es la esencia del evangelio. No puede ser las cosas materiales lo principal del evangelio. Volvemos, porque el reino de Dios es espiritual. Bueno, el problema es que hice este hincapié porque muchos andan tras esas doctrinas de hombres. Ahora, volviendo a nosotros que hemos aprendido bien a Jesús, estamos en el camino de la exegesis, ¿verdad? De entender la palabra de Dios según lo que Dios propone y propuso. Jesús entonces es un regalo gratuito para todos los que creen y aceptan ese mensaje de salvación. Claro, que no dice que estamos comprando el reino en esta parábola en el sentido de que se refiere a que Jesús es un tesoro que podamos comprar, sino que tengamos que nosotros, ¿qué? Dejar todo lo que estaba antes. Y ahora sí, seguir. ¿A quién? A Cristo. Tiene que ver con seguir, porque el seguir en la vida significa en dónde yo voy a terminar esa vida.
Lo entendemos por Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Se me acompaña, por favor. Mateo 16, 24 en la Reina Valera dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjense lo que dice el maestro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿cuántos quieren salvar su vida? Pues la tiene que perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, la hallará. ¿Sí entienden? No es en la manera de los hombres. Es importante entender esto de vender todo y comprar ese tesoro. Es dejar todo lo que antes seguíamos en este mundo y seguir. El que sigue algo es lo que él sigue lo que considera más valioso. Y en lo que él sigue es en donde él va a terminar. Lo estoy repitiendo para que se quede grabado, porque es importante. Y aquí Cristo nos lo confirma en Mateo 16, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, ¿quieres la eternidad? ¿Quieres ser parte de la familia del Dios Todopoderoso y Eterno? Sí, está bien. Entonces, niégate a ti mismo. Todo lo que tú piensas que está bien, cuidado. El corazón es malo y engañoso. Toma tu cruz. ¿Qué cruz, Señor? Pues yo tomé mi cruz. ¿Viste lo que hice? Bueno, haz lo mismo y sígueme. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres la vida eterna? Pierde la que tenías antes. No puedes con los dos. Y todo el que pierda la vida que traía antes por causa de Cristo, del Evangelio, las obras de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a hallar la vida eterna. Eso es lo que nos está enseñando el Señor aquí. Versículo 26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, está comparando, ¿no? El seguir la vida anterior por las cosas naturales y materiales de esta vida, o vivir una vida con el propósito del Evangelio, con las cosas espirituales principalmente. Compara. Puedo ser el millonario más millonario en esta vida y que el que todos consideran el gran triunfador en esta vida, pero ¿qué ganas si vas a perder el alma? O sea, ¿no se pueden las dos cosas? No se puede. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale su alma? ¿Vale? ¿Cuánto vale? Pregúnteselo, o sea, usted mismo, ¿cuánto vale mi alma? ¿Cuánto valdrá mi alma? Es una pregunta que debe estar también siempre. Pero miren, si Jesús es nuestro tesoro para los que hemos encontrado la verdad del Evangelio, y ahora nosotros le seguimos a Él por fe, dejando atrás todo lo que seguíamos antes en este mundo, incluso le seguimos por encima de nuestros seres queridos, porque lo primero que van a empezar a ponerse en contra nuestro cuando uno es el primer convertido en una familia, ¿quién es? Los seres que están alrededor nuestro. Los padres los desheredan, los tíos le hacen bullying, los hermanos en la carne, pues no sé, hasta se aprovechan de eso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Se burlan, se aprovechan. Mateo 10:37 dice bien claro esta idea está fundamentada en Mateo 10:37 al 39, que dice bien claro el Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por favor, no le quite, no menosprecie, no ponga menos valor de lo que el Señor le da a este versículo, mis hermanos. Mucha gente se desvía por justamente, ¿saben qué? Por su familia. Por su familia. No, mi hijo es mi vida, mi hija es mi vida. No, pues sí, es algo importante. Mi papá, mi mamá, ay, yo los amo. Mi esposa, etcétera, etcétera. El que ama, el Señor lo pone bien claro. No podemos ver por las cosas espirituales si no amamos al que es Dios de espíritus, al que es un Dios espiritual en esencia. Tenemos que amarlo a Él. Sin dudas, el amar a Dios primero nos va a hacer amar correctamente a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén?
Versículo 38, y el que no toma su cruz, volvemos a seguir, dependiendo a dónde está usted siguiendo, qué camino. Camino que venía en la vida anterior, no, ese ya tiene que ser descartado. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo mismo, ¿verdad? Todo esto sin dudas es verdad, una verdad absoluta, mi Dios, lo ha dicho el Señor, ¿verdad? Y cuadra con las palabras que el Señor nos sigue enseñando a lo largo de todos los evangelios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta interpretación de la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio debe ser secundaria? Si todo cuadra bien, ¿verdad? Según la palabra de Dios. ¿Por qué es secundaria? Porque obviamente hay una primaria, hay una más importante. Estudiando la interpretación primaria, más primordial, más fundamental, veremos el porqué de este orden y cómo están relacionadas, porque sí están relacionadas las dos interpretaciones. Aunque dijimos que es verdad que esta interpretación secundaria es correcta, que Jesús es el tesoro y ahora nosotros, los que hemos creído en verdad, le seguimos como nuestro tesoro principal, a lo que nosotros consideramos de mayor valor en nuestras vidas, por encima de todo. Pero este tesoro, Jesucristo, se nos presenta, ¿por qué? Este tesoro, ¿cómo se nos presenta? ¿Por qué está ahí el tesoro en primera instancia? Porque primero Él nos ha considerado a nosotros, ¿qué? Su tesoro. ¿Sí lo entiende? Si Él no nos consideraría algo importante a nosotros o de valor, Él no estaría ahí, al alcance de nosotros. Primera de Juan 4:19, no lo busque, se lo digo. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. No podemos acercarnos a Dios primero nosotros por nuestra propia cuenta. Dios tuvo que tomar la iniciativa primero. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, viles pecadores, mis hermanos. Igual el Señor vino a tomar su cruz y a morir por nosotros. Juan 6:44 al 45 dice así, la Reina Valera sigo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre no me envió, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Por eso el hincapié de la exegesis. ¿Sí entiende? Usted no está aprendiendo de un servidor aquí. Usted está aprendiendo de Dios. Mi trabajo es que escudriñar la mente de Dios y ¿qué hacer? Pues dársela a ustedes tal como lo es. El consejo y el pensamiento de Dios, la exegesis de Dios. Y aquí está, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si ustedes y un servidor estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque alguien, un siervo de Dios, tuvo la valentía de explicarnos la palabra de Dios tal cual como es. ¿Y qué pasa en el corazón del hombre? Embona justo, la palabra de Dios embona justo en mi corazón. Si me la explican tal como es, que Dios nos ama y nos considera lo más precioso, su santo, precioso tesoro. Y por eso pudo hacer lo que hizo, mis hermanos. Una vez que hayamos oído la palabra de Dios con fe y venimos al autor y consumador de la fe, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Somos hijos de Dios, pero miren, pero nosotros ni así, como hijos de Dios, podemos dar fruto por nuestra propia cuenta. ¿Verdad que no? Ya lo aprendimos. Siempre necesitamos y necesitaremos ¿qué? La ayuda de Dios. No podemos hacer nada
sin Cristo. Nada. Ni siquiera podemos dar frutos, mis hermanos. Pero ya soy hijo de Dios. Ya soy el ungido de Dios. Ya tengo el llamamiento santo de Dios. Sí, pero la palabra nos enseña. Dios, hay que oír a Dios, al Padre. Juan 15, 4 al 5, en la Reina Valera, ¿qué dice? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar mucho fruto del Señor? Amén. Bueno, hay que permanecer en Cristo. Esa es la única manera, según la palabra, según el pensamiento de Dios. Porque separados de mí, dice el Señor, ¿qué podemos hacer? Nada, nada podemos hacer de bendición. Nada bueno podemos hacer sin Cristo, mis hermanos. Se los aseguro. Por todo esto, y aunque sigue siendo, y repito y otra vez recalco, 100% cierta y definitivamente nosotros debemos de seguir a Cristo, ¿verdad? Que es nuestro tesoro, ¿verdad? Esa es la interpretación secundaria. La explicación de la parábola donde se considera a Cristo como nuestro tesoro, ¿verdad? Más preciado, más preciado. Esa interpretación no pudo haber sido si Él primeramente, antes, nos hubiese considerado a nosotros como su más preciado tesoro. Jamás Él hubiese ideado un plan de salvación para la humanidad. ¿Sí lo entiende? Ni mucho menos venido a esta tierra como simple criatura, simple hombre, para ejecutar ese plan de salvación. No. Y gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Y por su gran amor, que Él hizo eso, ¿verdad? Este significado secundario de la palabra nos remite entonces al significado principal. Jesús rescatándonos porque somos muy valiosos para Él. Si usted hoy vino aquí y se sentía menospreciado, devaluado, que nadie me quiere, estoy deprimido, pues hoy el Señor le está demostrando cuánto lo quiere. Hay un tesoro a encontrar, que es Jesucristo, sí, la salvación que trae su nombre. Porque primero nosotros somos el tesoro encontrado por Dios ya. Ese es el tema. Analicemos esta interpretación primaria de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Basándonos en la explicación de Jesús a sus discípulos cercanos, podemos empezar a ver e interpretar basado en otras parábolas que Jesús mencionó en el mismo capítulo, ahí en Mateo 13. Si checan para analizar bien esta parábola, por ejemplo, Jesús dijo que el campo representa ¿qué cosa? El mundo, ¿verdad? O esta tierra. Sabiendo esto, podemos concluir que Mateo 13:44, la parábola del tesoro escondido, el campo debe significar pues justamente eso, este mundo. ¿Y qué hay del tesoro de esta parábola? La palabra griega para tesoro es tesauros. La definición básicamente es el lugar donde se acumulan y almacenan cosas buenas y valiosas. El lugar donde se acumulan y almacenan cosas buenas y valiosas. Conociendo esta definición, busquemos algunos pasajes bíblicos en relación a los tesoros desde la perspectiva de Dios. Vayamos primero a Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué significa? Mi corazón es el lugar de mi mente y de mis sentimientos en donde se definen todas las decisiones que yo tomo para seguir un camino. Tomar decisiones, buscar opciones y tomarlas.
Entonces dice, donde esté vuestro tesoro, lo que considero yo más valioso, más importante, allí va a estar tu pensamiento y tu sentimiento, y por eso para ahí vas a ir. Si mi pensamiento está en el dinero, incluso en la familia, y la familia no es algo malo, pero por sobre de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a ir tras otra cosa que no sea Dios. Mateo 12:35 dice así, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dios nos lo dijo a nosotros porque Él mismo piensa así, mis hermanos. Ese es su pensamiento, ¿sí lo entiende? Él es íntegro, Él no tiene dos criterios. Miren, ustedes son criaturas, son esclavos, yo los hacía, al tronar de mis dedos yo los deshago y los hago, los vuelvo a hacer y los desaparezco si quiero. Y es verdad, Él es Dios y nosotros polvo. El tema aquí es que Dios es un Dios íntegro, un Dios justo. Y es lo que nos propone a nosotros, es porque Él lo siente de esa manera. Él así lo piensa para Él mismo. Esa es su manera de ver las cosas. Mateo 6 y Mateo 12 que acabamos de leer. No es algo que nos impone a nosotros, pero Él no cumple. Él a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cómo le dice? La niña de mis ojos, le dice, ¿verdad? ¿Qué significa? Que los padres siempre pues amamos y tratamos y protegemos a nuestras hijas, ¿verdad? A nuestros hijos también, pero siempre a las hijas necesitan, no es que necesitan, sino que siempre los padres así somos, más protectores de las hijas que de los hijos. Creo que aquí hay padres que tengan hijas, pues creo que lo sabemos, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Y en Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. O sea, las naciones que los dejaron sin nada, ¿verdad? Bueno, porque el que os toca, le dice a su pueblo, toca a la niña de su ojo. En otra versión dice, cualquiera que te daña a mi más preciada posesión. Me gustó esa a mí. ¿No le gustó esa? Somos su más preciada posesión. Si hoy venía deprimido, ya desapareció esa. ¿Cómo nos vamos a ir deprimidos? Es que no me quiere mi jefe, no me quiere mi compañero de trabajo, mi esposo no me cree, yo qué sé. Nosotros somos parte de la descendencia de Abraham por la fe, dice la palabra. Esto es también para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo ama su propio cuerpo, ¿verdad? Si nosotros amamos nuestro propio cuerpo, ¿cómo el Señor no va a amar su propio cuerpo? Nos ama como la niña de su ojo, la cosa más preciada, su posesión más preciada, como dice aquí en esta versión moderna. Esto es lo que somos, mis hermanos, ante los ojos de Dios. Aún antes de que nosotros le conociéramos como Dios y Salvador, Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fíjense cómo es este amor del Señor. Cómo Él lleva a la acción lo que Él piensa, siente en su corazón. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros creemos porque Él ya hizo toda la obra de salvación. El cual, fíjense, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí, mis hermanos, vemos el corazón de Dios. Y aquí entra también la parábola de la oveja perdida. Vamos ahí, a Lucas capítulo 15, versículos desde el 1. Parábola de la oveja perdida. Aquí entra, aquí embona, como dirían. Versículo 1, Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Aclaración. Jesús se sentaba junto a los pecadores
¿O Jesús pecaba junto con los pecadores? Se sentaba junto a los pecadores. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Es una gran diferencia. Muchos por el nombre de Cristo van y se sientan en un bar y no, terminan más borrachos que a lo que fue a evangelizar. Bueno, yo lo digo porque yo lo hice un par de veces. Híjole, o sea, cómo el mundo, no pensemos que somos fuertes, mis hermanos, tengan cuidado. Siempre en la Biblia nos dice, huye del pecado, acuérdense. Y el pecado que más nos debilita, según la Biblia, ¿verdad? Porque en las obras de la carne, los primeros, ¿cuáles son? Los pecados de inmoralidad sexual. Hay que huir de ese pecado, dice una y otra vez. Huye. Pero el Señor, fíjense, se sentaba junto a los pecadores para evangelizarlos, para hablarles del reino. Claro, hacer las obras de Dios delante de ellos para que ellos sepan quién es Él, el Hijo de Dios. Pero Jesús no pecaba junto a ellos. Jesús no se juntaba con los publicanos, las prostitutas, los avaros y los idólatras para pecar igual que ellos. No, sino para hablarles del reino. Versículo 3. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ahí viene a hablar del reino. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos y diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Wow, ¿no? Qué gran verdad. Esta parábola nos enseña que el corazón del Señor. Dios nos está hablando bien claro. Si alguno todavía dice, no, pues yo me siento que soy un buen hijo de Dios. Estoy bien. Cuidado, ¿eh? Si Dios le está redarguyendo, mejor hay que humillarse ante Él. La palabra de Dios confronta. Y en el momento de ser confrontados, lo mejor es confesar pecados, humillarme ante Dios y reconciliarme con Dios. Siempre el Señor va a abrir sus brazos para poder abrazarme de nuevo. ¿Por qué? Porque somos su más preciado tesoro. Recuérdelo. El Señor se goza en nuestra salvación, mis hermanos, por eso. Se goza de nuestra salvación porque nos ama. Somos, una vez más lo voy a decir y no me voy a cansar, el tesoro más precioso para Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los hombres, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es, una vez más, la revelación de lo que hay dentro de la mente y del corazón de Dios. Las Escrituras dicen que donde está nuestro tesoro, también estará nuestro corazón. Y Dios vino a morar en nuestro corazón, porque somos su más preciado tesoro. Este versículo, como muchos, aplica para Dios, mis hermanos. Mateo 6:31. Aplica primero para Dios, por eso Él nos los dijo. Ese es su corazón, ese es su tesoro, nosotros. Como podemos ver en las escrituras anteriores, somos el centro del corazón de Dios. ¿Se puso a pensar en eso? Somos el centro. Si usted fíjese toda la historia de la humanidad, toda la Biblia. Dice, sí, la Biblia habla de Jesús, pero Jesús, ¿por qué vino a este mundo? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué Jesús de Nazaret tuvo que venir hace 2000 años a esta tierra? Por nosotros. ¿Se da cuenta? En el centro del corazón de Dios
Estamos nosotros. Y con eso no le quiero decir, ay, ya me paro el cuello, ya la hice, ¿verdad? Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Pero debemos entender eso, porque hay muchos hermanos que quizás la depresión no es un pecado, pero permanecer en esa depresión significa que no estoy entendiendo el pensamiento y el corazón de Dios. Debemos de comprender esto que hoy estamos aprendiendo. Sabiendo esto, podemos ver que somos considerados su tesoro de la perspectiva ¿de quién? De Dios. Incluso nos llama, dijimos, la niña de sus ojos. Siendo así, Él nos trajo cosas buenas como ¿qué? La vida eterna, ser parte de su familia y todas las promesas del reino celestial, del reino de Dios, a través de Cristo las trajo. Todo esto surgió del buen corazón de Dios por nosotros. Él nos ama, nos desea y quiere enormemente que nos vaya bien. Bendecirnos se llama bendición, se llama bienaventuranza. Éramos ovejas perdidas que necesitaban ser encontradas, aunque nosotros no pensábamos que estamos perdidos. Por eso el amoroso pastor, el Señor, vino a buscarnos, mis hermanos. Él nos cuida tanto que incluso consideró un gozo, una alegría, el soportar la cruz por nosotros. Estas cosas hay que meditarlas en lo privado, mis hermanos, porque no podemos pasar esto o menospreciarlo. Y eso nos quebranta. No, o sea, como dice, va más allá de mi entendimiento, ese amor de Dios por nosotros. Estas son solo algunas de las escrituras que muestran que somos el tesoro de Dios, porque su corazón está fijado en nosotros, y donde esté tu corazón estará tu tesoro, Él dijo. Aquí está con nosotros el Señor, sus ojos fijados en su tesoro, en nosotros. Seamos sinceros, si Dios no pensara que valgamos la pena, lo voy a hacer individual y singular. Si Dios no pensara que vale la pena, nunca habría pagado ese precio máximo que pagó en la cruz por ti. Porque el precio pagado para comprar algo refleja el valor de lo comprado. Recuérdelo. Cuando usted compra algo y dice, bueno, lo compro. Oye, está bien caro. No vale. Y no lo compra, ¿verdad? Así de sencillo. No, eso no vale eso. Me quieren timar. Pero cuando uno dice, no, sí lo compro, porque hasta más se apura en comprar porque sabe que está barato. No, eso para mí. Y el otro dice, oye, eso, pues, ¿vale eso? ¿Por qué está tan desesperado? No, esto vale. Y yo digo, no, ¿eso qué va a valer? Dice el otro, ¿no? Pero Dios, no, esto sí vale. ¿Qué es? Algunos ángeles dirán, no, Señor, ay, ¿qué valen estos? Y Dios, sí valen. Yo no sé el pensamiento de los ángeles, pero, híjole, si yo fuese un ángel estaría choqueado. En serio, mínimamente. O amargado, ¿verdad? Como los ángeles caídos, ¿no? Ay, por estos se desvive nuestro Dios y a mí ¿qué? Si no te consideraran importante, Dios nunca habría esforzado en rescatarte. Nunca hubiese llevado la carga, la milla extra para revelar su verdadera intención. Leamos estas escrituras que ayudan a revelar la parte de la parábola sobre Jesús comprando el campo para recuperar ese tesoro perdido. Vamos a ir a las escrituras que avalan esto. 1 Corintios 6:20 dice así. Seguimos en la Reina Valera. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son ¿de quién? De Dios. Aquí está, para cuando venga alguna persona que diga, mi cuerpo, mi decisión. Bueno, aquí está la respuesta de Dios. Ay, no quiero, no me agrada. Pues ahí cada quien con su pensar, ¿verdad?
pero sabemos que el pensamiento de Dios es el bueno, ¿verdad? Un capítulo después, 1 Corintios 7, 23, dice, porque por precio fuisteis comprado. O sea, pagó un precio el que nos compró, Dios. No os hagáis esclavos de los hombres. Porque si nos hacemos esclavos de los hombres, del pensamiento de los hombres, de esos hombres que hasta interpretan la Biblia a su manera para engañarnos, si nos hacemos esclavos de ellos, ¿qué hacemos? Nos desviamos del camino. Y en donde está mi corazón se va toda mi vida. Juan capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, con un amor sacrificial, de entregar nuestra vida. Fíjense, es amor tremendo. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor. O sea, ¿con qué pagó el Señor? Con su propia vida. Dios tuvo que hacerse hombre para poder morir en la cruz por nosotros. En la parábola se dice que el hombre compró el campo. Lo interesante es que quien antes era el dueño en la parábola, el dueño del campo, no se dio cuenta del tesoro que contenía ese campo, ¿verdad? Si el anterior dueño lo hubiese sabido o considerado de valor, nunca lo hubiese vendido. Esto es básicamente una alegoría al ¿quién? Al chanclas, ¿verdad? Al diablo, quien no comprendió el plan de Dios para restaurar a los hijos de Dios a su máxima potestad, potencial, que es en Cristo Jesús. Ahora, Dios nos rescató de la esclavitud del pecado y de Satanás. Eso es parte de esa parábola. Lo hizo mediante la ofrenda de Jesucristo y Satanás no tenía ni idea de lo que le pasó. Le pasó un camión por arriba y ni se dio cuenta. Veamos algunos pasajes a continuación, ¿no? Fíjense, enfrentando a los líderes religiosos de su época, el Señor dijo en Juan 8:34, para entender un poco el contexto de esto, de quién tenía o quién tiene la potestad en este mundo, Jesús le respondió a estos líderes, a los fariseos y escribas, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que os sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? El diablo. Ahí vamos. Al que oyen y toman como valioso, pues en este mundo era Satanás. Antes de Cristo estábamos bajo la merced del pecado y el que a través del imperio del pecado tenía ¿qué? El dominio de nuestras vidas, que es Satanás. En Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, Hebreos 2:14, en Reina Valera seguimos, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se tuvo que hacer hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio o el dominio de la muerte, esto es, el diablo, porque el diablo nos hace pecar. Él nos incita a tropezar y pecar, a rebelarnos contra Dios desde el inicio. Por eso, a través del pecado, la paga del pecado es la muerte. Por eso él tenía el imperio de la muerte. Y así, a través de la muerte de él, de Cristo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo que tenía el imperio de la muerte.
Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos ahora bajo ¿qué? Bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Él pagó el precio. Cuando el apóstol Pablo da instrucciones acerca de cómo los pastores deben de tratar a hermanos que se están desviando del camino o a la gente incrédula, da estas instrucciones a Timoteo, un pastor que dejó ahí en Éfesos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, dice así. 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen ¿de qué? Del lazo ¿de quién? Del diablo, ahí está. En que están cautivos a voluntad ¿de quién? Del diablo. O sea, no hay neutralidad. O eres hijo de Dios o estás a la merced o en la esclavitud del diablo y su imperio de la muerte. Por eso el cristiano ya no muere, dice el Señor. Muere mi cuerpo, pero también soy alma y espíritu ahora. Y el Señor me promete un cuerpo como el de Él, o sea, en su regreso. Pero lo importante aquí entender es que la Biblia nos dice bien claro que los que andan en otro camino que no sea el camino de Dios, no es que sean neutrales. Ay, no es muy bueno, mi hijito, mi esposa, mi esposo, mi padre es muy buenito. Ay, sí, Dios se lo va a llevar con todo y chanclas. No, con el chancla se va a ir. ¿Sí entiende? Escapen del lazo del diablo, dice la palabra. Y lo digo con temor y temblor. Es importante ustedes también predicar. El evangelio incluye el infierno. El evangelio incluye hablar de esto, de lo que el Señor ya nos libró a nosotros. Pero si siempre nos ven las otras personas bien deprimidos, bien sin ganas, ay, eres cristiano. No, ¿para qué me hago cristiano? Mira, está peor que yo. Hay gozo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén? En otra traducción dice, pues el diablo los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere, que es pecar, pecar y pecar y morir eternamente. Tenemos que escapar nosotros de eso y llamar a otros a escapar de eso. Usted dice, no, yo amo mucho a mi no sé quién, a mi esposa, a mi esposo. Si lo ama y su esposo es incrédulo, no, pero algún día él se va a convertir. ¿Cuándo sabe que esa persona se puede morir? ¿Cuántos tienen comprados minutos y segundos con el Señor? Nadie, ¿verdad? Nadie tenemos un solo segundo comprado con el Señor. Por gracia vivimos. Y si un ser amado nuestro está cautivo por el diablo, hay que ayudarlo a salir de esa esclavitud. Colosenses 2:13, otro pasaje que explica que el dueño anterior no nos valoraba, sino nos quería matar a través del pecado para siempre. Y Colosenses 2:13 habla justamente de cómo el Señor nos compró, porque Él nos consideraba de valor. Y dice a nosotros y a vosotros, estando muertos en pecados, no era que éramos santitos, estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí está, cuando dicen, no, ¿qué pecados? Todos. Aquí está en la palabra. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, a los demonios, a los ángeles caídos, al diablo. Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos ni se dieron cuenta que les pasó un camión por encima. En serio. El diablo estaba festejando que sus hijos habían crucificado al Hijo de Dios. Ni se dieron cuenta.
pero en ese mismo instante los despojó de todo su poder, del poder del imperio de la muerte, y nos sacó a la vida eterna, mis hermanos. No hay precio más alto que dar la vida por los amigos, y Él la dio. No hay amor más grande que poner la vida en juego por los seres que ni siquiera eran amigos, éramos enemigos, fíjense. Eso es exactamente lo que hizo Jesús por usted y por mí, porque éramos el gozo puesto delante de Él, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos, ser el gozo de Dios para poder Él sufrir e ir a esa cruz por nosotros. Por eso Él pagó el precio más alto para recuperarnos. Además, al hacerlos, nos liberó de la esclavitud del pecado y de Satanás. Porque ahora ya no pecamos a gusto, ¿verdad? O sea, no practicamos el pecado. Y fíjense, mientras más madurez espiritual tenemos, menos pecamos. Esa es la ecuación matemática, espiritual, que siempre, que todos los que vamos en la carrera de la fe vivimos. Mientras más bebé, más tropezamos, ¿verdad? Como los bebés en lo natural. Mientras más grande, menos se tropieza. Por eso es importante madurar, no estancarse, leer la Biblia, orar y estar todo el tiempo en comunión con el Señor. Esto es parte, mis hermanos, de la vida que sigue a Cristo, que lo toma como también, como dijimos en la primera interpretación secundaria, como algo lo más importante, ¿verdad? Pero ¿Él qué hizo? ¿Qué fue? ¿Un pago así? ¿Murió rápidamente? Claro que no. En Isaías 52, versículo 14 dice que muchos se asombraron de que Él fue desfigurado su rostro, dice. Imagínense el rostro de Jesús desfigurado, que cualquier otro hombre, dice. Eso, chéquelo, póngase a pensar. Cuando antes, ay no, estoy batallando mucho con este pecado. Cristo se desfiguró por nosotros. Póngase a pensar si vale la pena ese pecado. Hebreos 12:2. Ya lo leímos, pero quiero volver a leerlo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para mí esto revela dos cosas que también pertenecen a la parábola del tesoro escondido. Jesús pagó el precio más alto al querer dar su vida para rescatarnos. Esto incluyó quedar desfigurado antes de ser colgado en el madero, ¿verdad? Solo, y esto significa que solo pagas el precio por algo que siempre consideramos digno de pagar. Lo compras por el valor que uno piensa que tiene para uno. Si no lo vale para uno, no lo compra. Y Jesús lo compró, nos compró. Jesús conocía el valor, el precio para recuperar a nosotros. Y creía Él que valía la pena hacerlo. A los ojos de Dios somos tan valiosos que Él lo consideró de gran gozo poder ir a la cruz por nosotros. Dicho esto, Jesús pagó el precio máximo al dar su vida por nosotros. Lo hizo porque Satanás intentó robarnos nuestra verdadera identidad. Jesús se hizo irreconocible para nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser reconocibles por el Padre Celestial en el reino de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Nuestra verdadera identidad desde el primer día debía ser la que Adán y Eva habían recibido antes de que pecaran. ¿Se acuerdan? Antes, cuando estábamos bien delante del Señor. Dios quiso restaurarnos a nuestro valor original, a lo que en verdad nosotros valemos, que era la vida con Él.
ser parte de su familia, ser hijos de Dios, ser heredero de todas las cosas, eliminando así el pecado de la ecuación. ¿Sí me entiende? Tenía que sacar el pecado de la ecuación. Él nos deseaba y nos amaba tanto, pero estaba el pecado en medio que se interponía. Y Él debía eliminarlo. Y solo alguien perfecto y justo y santo podía hacerlo. Y ahí entra el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. El mismo pecado que intentó aprisionarnos en nuestras vidas para asegurarnos en el infierno, mis hermanos. Él nos transformó en una gran esperanza de vida eterna, pagando el precio en la cruz. Además, la parábola dice que el hombre lo vendió todo en la parábola, volviendo a la parábola de tesoro escondido. El hombre que encontró el tesoro dice que vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo y asegurarse ese tesoro. Algunos se preguntará, ¿qué vendió Dios? Jesús, ¿verdad? Creo que uno se pone a pensar que qué es lo que vendió. Dice, bueno, Dios bajó del cielo y se hizo hombre para rescatarnos. Dios tuvo que dejar el cielo, la gloria con el Padre, y lo hizo para rescatarnos. Tuvo que hacerlo, tuvo que pagar ese precio. Jesús también hizo un sacrificio por nosotros. Parte de lo que Dios hiciera como el hombre que vendió todo, ¿verdad? Estoy hablando de esa analogía de la parábola, ¿no? Jesús tuvo que ponerse en el lugar de nosotros, reclinar su cabeza y morir en la cruz. Parte de la entrega de la vida de Jesús fue el mismo tiempo que Él dedicó en esta tierra para darnos la palabra de Dios, del Padre Celestial, tal como es. Él dijo que hablaba lo que Él había escuchado del Padre. ¿Cuánto vale eso? Nuestra salvación. Porque sin la Biblia, nosotros no podríamos ser salvos. Porque la salvación viene por la fe y la fe viene por el oír. ¿Y el oír la qué? La palabra de Dios. Las Escrituras se basan en Cristo y en lo que Él hizo. Y eso es el precio que Él pagó. Para que el Evangelio esté escrito, los 4 evangelios, Él tuvo que hacer todo esto. Pagar el precio significa. Segunda de Corintios 8:9 dice así, Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os hicierais ricos. Yo sé que algunos lo interpretan, ya saben, ¿no? Cómo está su corazón, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está? En las cosas materiales. Pero nosotros sabemos que esto habla de lo espiritual, del reino de Dios, de las cosas que en verdad tienen importancia porque son eternas. En Mateo 8:20 Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tenía dónde recostar la cabeza. También Él tuvo una pobreza material, mis hermanos. No es que todo es simbólico y todo es espiritual, sino que Él realmente vino y se hizo pobre materialmente también, mis hermanos. ¿Se imagina al Rey del universo, al Creador, al dueño de todas las cosas, que no tenga un lugar para recostar su cabeza? Y usted dice, no, pues ¿quiénes durmieron bajo un techo? Todos, ¿verdad? ¿Quiénes durmieron en una cama? Todos. Gracias a Dios. Pero Él no tuvo eso, dice el Señor. Entonces Jesús tuvo que vender, como en la parábola, o renunciar a todo el poder que Él tenía como era Él, el Hijo de Dios. Él vino de arriba para morar con nosotros aquí en la tierra como un hombre simple y encima pobre. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, dice, no tenía dónde siquiera recostar la cabeza. Constantemente lo buscaban, ¿para qué? Para matarlo. Fue rechazado por todos los líderes de su época. Y aunque algunos creyeron en Él y lo siguieron, también hubo otros que finalmente lo rechazaron y pensaron que Él estaba loco. Jesús dijo la verdad, sin importar la imagen
en lo que él dijera. Ay, no, pues, está loco. No. Él decidió amar aún sabiendo que algunos lo traicionarían. Todo esto ayuda a ilustrar la parábola sobre él vendiendo o dando todo, no teniendo por qué hacerlo, pero lo hizo porque nos consideraba valiosos, nos quería comprar. Por eso cuando él está en la cruz dice consumado es, o sea, ya pagué todo el precio. El precio por nuestra salvación fue pagado. Póngase de pie. Yo quiero que cierre los ojos y este es el momento que Dios lo invita a que medite un poco en esto. De cuánto el Señor fue desfigurado y muerto en esa cruz por nuestra salvación. Y considerar la interpretación primaria de que Él nos amó primero, antes que nosotros pudiéramos amarle. Antes que nosotros los podríamos considerar un tesoro a Jesús, Él ya nos consideraba un tesoro a nosotros. Dígale gracias, Señor, por considerarme un tesoro, por considerarme de un valor siquiera. ¿Cómo puedo yo tener valor, Señor? Nada valgo, pero tú me consideras valioso, Señor. Y eso es lo que vale, mi Dios. Que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, me diga que yo valgo tanto que puedo dar la vida por ti. Gracias, Señor, por considerarme valioso. Gracias por pagar el precio y morir en aquella cruz. Gracias por tus promesas que ahora las hacemos nuestras porque somos tus hijos. Señor, gracias. Perdónanos si por algún pecado, por alguna cosa efímera, material, por alguna pasión de este mundo tropezamos. Perdónanos. Porque comparado con la eternidad, con todo lo que tú ofreces, con tu amor inagotable, con tu pasión por nosotros, ¿cuánto vale eso? No vale nada. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en tu camino, mi Dios, el camino de la fe, confiando en que tú sigues a nuestro favor y por eso obras y nos bendices cada día y en cada momento. Padre, tomamos como ciertas y verdaderas tus palabras y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y ahora, sabiendo que usted es valioso, lo más valioso para el Dios Todopoderoso, bendiga también a la otra persona que iba y también